Las noticias de hoy en Estados Unidos. Hay dos noticias fundamentales para los principales diarios de Estados Unidos, una doméstica y la otra en el exterior. La doméstica se remite al anuncio de los CDC, que han afirmado que aquellas personas que estén completamente vacunadas, las personas que tengan 2 dosis ya de las vacunas Moderna, Pfizer, etcétera, pueden estar sin máscaras. Eso sí, tienen que mantener la máscara cuando estén en sitios muy congestionados de público o sitios cerrados, un avión, por ejemplo. Pero del resto pueden estar libres, sin máscaras. Y la otra noticia, la que viene desde el exterior, nos lleva al conflicto entre Israel y Palestina, puntualmente en la Franja de Gaza. Israel prepara todas sus tropas para asaltar Gaza cuando los cohetes de Hamas continúan imbatibles. Los enfrentamientos entre judíos y árabes israelíes ya entran en su 4ª noche. Este es un fenómeno muy particular de lo que se está viviendo en estos días. Con relación a esto, por ejemplo, leo acá esta nota que viene desde Lod, en Israel. Esto está en la primera página del The New York Times. Árabes y judíos de Lod, una de las ciudades que más intermezcladas están en Israel. Cuando digo el concepto de mezcladas, intermezcladas, es porque judíos y palestinos comparten libremente. Pero nunca antes habían visto la clase de violencia en la comunidad intercomunal que se ha desarrollado en estos últimos 3 días. Árabes, jóvenes árabes iracundos han protestado, han violentado y se han enfrentado a la policía en Jerusalén, y esto pues se ha trasladado a otras ciudades de Israel, y allí fue donde comenzó este conflicto reciente. The New York Times nos destaca que Israel intensifica la ofensiva en Gaza y prepara sus tropas de tierra. La invasión pues es entonces inminente. Esa es la noticia que más está preocupando en el mundo a la fecha de hoy. Pero vengamos a las noticias domésticas en Estados Unidos. Leo este despacho de Associated Press desde Washington. En un paso importante hacia el regreso a la vida, como era antes de la pandemia, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, relajaron las normas sobre el uso de mascarillas al aire libre para personas completamente vacunadas contra el COVID-19 en el día de ayer, permitiendo que la población deje de usar máscaras sanitarias en multitudes, en espacios abiertos y en la mayoría de las situaciones en sitios cerrados. La nueva directriz aún exige el uso de mascarilla en interiores abarrotados como autobuses, aviones, hospitales, prisiones y refugios para personas sin hogar, pero ayudará a despejar el camino para reabrir lugares de trabajo, escuelas y otros recintos, incluso eliminando la necesidad de usar máscara sanitaria o recurrir al distanciamiento social para aquellos que estén completamente vacunados. Todos anhelábamos este momento cuando podamos volver a un sentido de normalidad, dijo Rochelle Walensky, la directora de los CDC. El anuncio llega en un momento en que los CDC y el gobierno del presidente Joe Biden enfrentan la presión para relajar las restricciones a las personas que ya se vacunaron completamente contra el COVID-19. La otra noticia importante para el día de hoy tiene que ver con las secuelas del boicot, el hackeo al oleoducto de Colonial. El presidente Biden ha advertido a las gasolineras, a las estaciones de gasolina, que no suban los precios. Dijo el presidente, esto no es como pasar el switch del interruptor de la luz, que usted pasa de off a on y viene la luz.
Si bien ya desde el pasado miércoles, Colonial dijo que pudo abrir de nuevo el oleoducto, el fluido de los combustibles pues tarda en llegar. El presidente Joe Biden advirtió ayer jueves a las gasolineras que no deben aumentar artificialmente los precios en momentos en que se produce una escasez temporal debido al hackeo contra un importante gasoducto. No se aprovechen, y lo repito, no se aprovechen de los consumidores en este momento, dijo Biden en la Casa Blanca. Nadie debe estar lucrando indebidamente con esta situación. Eso es lo que hacen los hackers, así son ellos. Nosotros no somos así. El gobierno de Biden entiende que la situación conlleva una serie de riesgos políticos y económicos. Las imágenes de automóviles esperando en gasolineras podría entorpecer la agenda política de Biden e incluso poner en riesgo el control demócrata en el Congreso. Y tenemos acá en otras informaciones, Estados Unidos destinará $7,000 millones en formar a personal de salud. La Casa Blanca ha argumentado que el presupuesto monetario estará destinado también a contratar personal para administrar las vacunas en los centros escolares del país. Y una noticia que nos llama la atención. Mucha oferta de empleo, pero pocos trabajadores. ¿Qué frena a la gente a buscar trabajo? Las ayudas de desempleo inusualmente generosas pesan en el repunte del mercado laboral, dicen los economistas, pero la Casa Blanca dice que la economía va en la dirección correcta. Las sorprendentes cifras de empleo del pasado viernes revelaron que a pesar del crecimiento de los puestos de trabajo disponibles, la contratación se ha ralentizado drásticamente, pasando de 770,000 en marzo a solo 266,000 en abril, según informó la semana pasada el Departamento del Trabajo. Según la Federación Nacional de Negocios Independientes, un asombroso 44% de los propietarios de pequeñas empresas declararon no poder cubrir puestos de trabajo en abril. Esta cifra es 22 puntos superior a la media histórica de 48 años. Dice acá, el lado positivo es que los trabajadores pueden obtener un beneficio extra, ya que las empresas recurren a ofrecer primas de incentivo para atraer a la gente. Y citan acá el caso del propietario de Novecento en Key Biscayne, acá en Miami, en Florida. Dice que lleva 2 meses intentando en vano contratar personal de cocina adicional. Otros amigos, Edgar Leal, por ejemplo, de Totem, nos comentó que sí, que están buscando personal y no han podido encontrarlo, quizá pues porque están recibiendo la ayuda del gobierno. Esas personas. Bien, el reloj indica en este momento las 7:18 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo acá la primera página virtual del diario El Nacional de Caracas, donde el gran titular nos dice: Voluntad Popular asegura que no hay acuerdos oscuros y respaldan plenamente la propuesta de negociación que planteó Juan Guaidó. Hemos dado un largo debate, trabajado en cada municipio, y esta construcción de consenso es un proceso que continuaremos transitando para que todo el país se incorpore, dijo textualmente Emilio Graterón, vocero de Voluntad Popular. Por su parte, el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, el español Josep Borrell, apoyó la propuesta y dijo que llega en un buen momento. James Tory, el embajador de Estados Unidos para Venezuela, desde Bogotá, aseguró que el gobierno de Joe Biden evaluará las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro si se establece una ruta democrática.
En otra información, expresidentes condenan al régimen de Maduro por instigar a la violencia en Colombia. El grupo IDEA manifiesta su rechazo. Una veintena de exjefes de Estado y de Gobierno, miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, pidieron que se pongan límites a las manifestaciones violentas en el país vecino y rechazaron las acciones de quienes dentro de Colombia, aliados de los grupos narcoguerrilleros aún en insurgencia contra el orden constitucional, se han dicho patrocinantes de ellas. Es una cita textual. En cuanto a la injerencia del régimen venezolano, condenan a Nicolás Maduro por instigar a la violencia insurreccional contra el gobierno democrático y legítimo del presidente Iván Duque. Es una cita textual. El dólar paralelo superó los 3 millones de bolívares. ¿Qué le parece? El precio de la divisa abrió al alza por segundo día consecutivo, mientras que en el mercado oficial promediado por el Banco Central de Venezuela se cotizó en 2.835.035 bolívares con 0,7 céntimos. Y hay una nota magnífica para Miguel Cabrera, quien superó a Omar Vizquel como el venezolano con más hits en Grandes Ligas. Me siento bien, era una presión extra que tenía a diario mientras jugaba. Todo el mundo me lo recordaba, dijo Miguel Cabrera. Felicitaciones por tomar posesión número 1 de hit conectados por un venezolano. Te debo la banda y la corona, hermano, le dijo Omar Vizquel, siempre con muy buen sentido del humor. En otras informaciones que vienen de Venezuela, tengo acá Jorge Rodríguez, en tanto presidente de la Asamblea Nacional, se mostró dispuesto a dialogar con la oposición, tal y como lo propuso Juan Guaidó, pero sin anestesia. Bueno, en otras informaciones, especialistas y ciudadanos rechazan que se vacune mediante el sistema Patria. Esto lo leo en el Pitazo. El director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, Ali Daniels, afirma que es un evento inconstitucional que solo busca ejercer control político partidista. Es totalmente discriminatorio y viola el principio de igualdad de todos ante la ley, además de ser un recurso innecesario, porque el gobierno tiene otros medios para identificar a las personas, como por ejemplo la cédula de identidad, el registro del CNE, y en el caso de las personas adultas mayores, también tienen el listado de los pensionados. Asimismo, el defensor de derechos humanos exhorta a la población a denunciar públicamente este tipo de situaciones que en los últimos días se han dado a conocer en algunos estados como Trujillo y Cojedes, y más recientemente en Carabobo, donde el pasado miércoles le fue negado a un grupo de profesionales de la salud el acceso a la vacuna por no estar registrados en el sistema Patria. Mientras Estados Unidos, James Tory apoya el diálogo propuesto por Juan Guaidó. El senador de Florida, Marco Rubio, pide no caer en la trampa de negociar con Maduro. En esto coincide con Antonio Ledesma allá en Madrid, quien dijo que no se podía hablar, negociar con esta banda de delincuentes. Y a todas estas, el coordinador de operaciones de Voluntad Popular, el periodista Ronald Carreño, continúa detenido desde hace más de 6 meses. Joel García, su abogado defensor, explicó que las acusaciones oficiales de Tarek William Saab y Jorge Rodríguez en su contra no forman parte del expediente porque a su juicio no le sirven al fiscal para atribuirlas al proceso contra el periodista. 1.230 trabajadores fueron despedidos el año pasado, 2020, por retaliación política o sindical. Leo en Crónica 1. La Alianza para la Defensa de Derechos Laborales señala que entre 2019 y 2020 se contabilizaron cerca de 230.000 casos de exclusión de nómina de docentes y profesionales de la salud, entre otros trabajadores. Y cierro con esta información de CNN en español. Venezuela celebrará elecciones municipales y regionales
en una misma jornada, según el anuncio reciente del Consejo Nacional Electoral presidido por Pedro Calzadilla. El editorial con César Miguel Rondón. Uno asume que Associated Press es una agencia de noticias prestigiosa, seria y rigurosa. No lo pongo en duda en ningún momento. Por eso me llama tanto la atención que una noticia del tenor de la que les voy a leer haya sido publicada y difundida por Associated Press. Escuche usted lo siguiente. A diario, decenas de personas acuden a una populosa barriada del este de Caracas a buscar alivio para las más variadas afecciones y enfermedades, desde dolores musculares crónicos y hasta diabetes, mediante rituales que combinan el fuego de las velas, el humo del tabaco y la invocación de espíritus sanadores. Esto es en serio. Sigo leyendo. La mayoría acuden motivados por una fe que encontró tierra fértil en este territorio sudamericano hace cientos de años. Pero muchos otros buscan ayuda por recomendación de familiares y amigos en momentos de desesperación, por no tener suficiente dinero para pagar una consulta médica privada. Abundan además los que en buena medida se tratan con espiritistas por el recelo de ir a un hospital público y no ser atendidos oportunamente. En los centros de salud públicos la atención suele ser tardía por no contar con suficientes médicos y la escasez de insumos y equipos obligan a los enfermos a acudir a un servicio privado para hacerse desde un simple examen sanguíneo u otros procedimientos más complejos como las tomografías. Nunca hemos buscado que nos llamen médicos porque no somos médicos, somos sanadores espirituales, declaró a Associated Press Carlos Alberto Márquez, un chamán de 55 años conocido como el hermano guayanés. Esta nota, que podría convocar a la mofa, a la burla, porque el hermano guayanés me suena al hermano Cocó, aquel personaje tan gracioso de la radio Rochela, lo que nos señala es que la situación de la salud en Venezuela es tan crítica que ya lo de los espiritistas es un tema serio. Agréguele usted a ello el mal manejo o el manejo criminal, discriminatorio que pone el régimen de Maduro a la hora de distribuir las vacunas, por ejemplo, de forma tal pues que vamos definitivamente de mal en peor.